Punto aparte, la situación en los penales. Al margen que el ministro sea obeso o no sea obeso, sea caviar o no sea caviar, lo que están haciendo parece adrede, porque la población de los penales, y me refiero a los reos, están casi en su totalidad con COVID. Porque si nos llevamos nosotros por las estadísticas de 40% muestral hace 2 semanas, quiere decir que ahorita ya todo el mundo tiene. Por dar un ejemplo, o sea, Keiko ha salido y gracias a Dios no ha tenido. La idea es que no tenga. Como vieran, la idea es que no tenga, ¿no? El señor Yoshiyama saldrá, ojalá que salga Pierre Figari, que está ahí en la cárcel por las puras alberjas. No tienen. Alex Curi, hasta antes de ayer, que ha presentado un alegato, no por su inocencia, no estoy diciendo eso, sino porque es una persona de altísimo riesgo. O sea, Alex Curi tiene una edad física, cronológica. Su edad real es un hombre de 70 años. ¿Por qué? Porque es hipertenso, porque es diabético, porque es bipolar, pero además ha tenido una operación en la cervical desde hace 3 años. Entonces, él ha dado positivo con coronavirus. Entonces, el juez que tiene en su mano ese expediente se va a hacer responsable de la vida de Alex Curi cuando hemos tenido que escuchar, porque yo he visto el alegato de la procuradora diciendo no, si sale a la calle está más peligrosa que acá. Un procurador, salvo por el odio del comunismo, ¿puede decir una barbaridad así? O sea, la calle está más peligrosa que se quede acá. O sea, el peligro mayor. Cuando la idea es que el Estado tiene que garantizar el cuerpo y vida de salud, porque al fin y al cabo el señor está ahí porque cometió un delito presuntamente, pero lo tienen que cuidar, si no lo hubieran matado. Estas barbaridades están pasando en las cárceles y la idea es conversar con un especialista en derecho penal y derecho procesal penal como el doctor José Urquizo Laichea, que es profesor de jueces y fiscales. Vamos a ver una nota conjuntamente y luego lo conversamos con el doctor sobre el drama de los penales, en donde hay inocentes, hay inculpados, hay de derecha, hay de izquierda, y es la casa del jabonero. Veamos la nota. El coronavirus ha servido para que algunos presos puedan salir de prisión. Quien quiere seguir ese camino es el expresidente regional del Callao, Alex Curi. A través de un comunicado, su esposa informó que Curi ha dado positivo por coronavirus tras someterse a una prueba que ella pidió el pasado 29 de abril, fecha en que ya habría estado presentando síntomas. Según su esposa, en la celda contigua a la de Curi en el penal de Piedras Gordas, está el líder etnocacerista Antauro Humala, quien a fines de abril también dio positivo por COVID. El exgobernador Chalaco cumple una condena de 5 años que se le impuso en junio del 2016 por el delito de colusión desleal en agravio del Estado, por favorecer a una empresa con cerca de $32 millones a través de contratos y adendas firmadas por él cuando era alcalde del Callao. La situación en los penales por internos y trabajadores infectados es un problema que se arrastra desde hace varias semanas. Los últimos casos se conocieron en el penal de mujeres de Tacna. Una interna y un agente fueron diagnosticadas con coronavirus tras someterse a pruebas rápidas. Según un comunicado del INPE, la reclusa diagnosticada con COVID fue liberada el miércoles tras recibir la gracia presidencial y la conmutación de su pena. Luego fue puesta en aislamiento domiciliario, mientras que la trabajadora del INPE también cumple cuarentena en su casa. Para descartar más casos, el INPE indicó que ha coordinado con el MINSA para que se aplique 142 pruebas rápidas a las reclusas que pueden haber tenido contacto con su ex compañera en Tacna. Con un nuevo jefe del INPE, Rafael Eduardo Castillo, que tiene recién un día en el cargo, la página de Twitter oficial ha publicado las mascarillas y trajes de protección que están repartiendo a nivel nacional, pero lo que no han actualizado es el número total de presos y trabajadores contagiados. A ver, estamos en línea con el doctor José Urquizo Laichea. Doctor Urquizo, ¿cómo está? Buenas noches. Fili, ¿qué tal? Buenas noches. Lo primero que le pido es un comentario con respecto a la nota. ¿Cómo entiende usted la situación de penales y cuál sería la solución que usted aportaría? Bueno, el tema de los penales, lo que ha puesto en evidencia básicamente es el equivalente a una radiografía. Y esta radiografía acota pues muchísimas deficiencias que vienen desde muy atrás. Y esto se ha agravado obviamente con la pandemia, con el COVID-19. Y entonces, para tomar cualquier tipo de decisión, porque esto ya no es un problema solamente de normas, sino también es un problema de ponderación entre la salud y la vida frente al ejercicio del derecho de penar del Estado que se denomina el ius punienti. Bueno, desde esa perspectiva,
El artículo 7º de la Constitución habla sobre el derecho a la salud, ¿no? Y el artículo 1º de la Constitución también habla del derecho a la vida. El segundo habla de la dignidad de la persona, el segundo del derecho a la vida. En consecuencia, para poder establecer algún criterio, uno tiene razonablemente que establecer estas categorías. La categoría A y la categoría B frente a una pandemia, que es algo que no aparece en ninguna norma. Y obviamente no tiene por qué aparecer en ninguna norma, porque las normas obedecen a una secuencia totalmente distinta. Por ejemplo, en el derecho penal lo que se caracteriza para aplicar las normas son criterios de política criminal. Tenemos una realidad y esa realidad tenemos que convertirla normativamente en la medida que vamos a proteger bienes jurídicos. Pero ahora, volviendo a este tema, si habías mencionado, por ejemplo, el caso del señor Curi, que es un caso conocido, yo tengo en mis manos justamente un documento que ha sido evacuado por dos magistrados de la Corte Suprema, el doctor Víctor Prado Saldarriaga y el doctor César San Martín, que es la denominada Resolución Administrativa 138-2020, y en uno de sus párrafos menciona, dice, y lo voy a leer porque es muy interesante, dice: constituye población de vulnerabilidad excepcional de las personas. Luego dice: el juez examinará si la persona interna procesada padece una enfermedad crónica grave o presenta comorbilidad al COVID-19, conforme a lo señalado por el Ministerio de Salud, así como si padece de otras enfermedades crónicas que, teniendo en cuenta las condiciones penitenciarias, se consideran vulnerables al contagio por COVID-19. Es cierto, no todas las personas están en la posibilidad, ¿no?, de poder soportar un contagio de esta naturaleza sin poner ya en grave riesgo su vida. Y entonces, frente a esta realidad de carácter material, además externa, frente a otra realidad que viene de la mano, ¿no?, de un análisis que también aparece en este documento, que está vinculado sobre todo al tema de los penales, ya se habían identificado una serie de deficiencias, y esto lo señalan, ¿no?, sobre la base de un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto es importante porque, ¿qué es lo que señalan? Dicen: hacinamiento, sobrepoblación, deficientes condiciones de reclusión, altos índices de violencia carcelaria, ausencia de medidas efectivas para la protección de grupos vulnerables. Esa es la realidad. A ver, Pepe, me permito hacer un símil un poco grotesco, pero como Pepe Urquizo es profesor, esto se trata de como si fuera una clase de derecho penal y estos símiles dan. Imaginémonos que hay un maremoto y un maremoto se está llevando a una cárcel. Entonces habrá alguien que dice: no los dejes salir. Y tú dirás: pero uno no sabe nadar, otro sí sabe nadar, otro dirá: bueno, no importa, es culpable, el otro es inocente, el otro es inculpado, uno de derecha, otro de izquierda, a uno lo odio, a uno lo quiero. Esa es teoría de los casos 1. Teoría de los casos 2, hay un incendio. Entonces tú dirás: el incendio está en el pabellón A, pero no en el pabellón B. Y tú dirás: no importa, pero los del pabellón B, ahí hay asmáticos, si toman el humo se pueden morir. ¿Qué hacemos en el incendio? ¿Lo dejamos salir o no lo dejamos salir? ¿El incendio se propaga o no se propaga? Tema 3, que ayer nos pasó, recordarán, en el terremoto de Pisco. Hay un inmenso terremoto, un cataclismo, y se comienza a caer la cárcel. La gente dirá: Urquizo y Bater son corpulentos, si les cae un ladrillo no les va a pasar nada. Los alfeñiques sí los deja salir o no. Esta teoría de los casos es diametralmente diferente al tema del coronavirus. No, el coronavirus está dentro de este tipo de circunstancias que causa grandes desastres y tiene que tener valoraciones de esa naturaleza. Por eso que uno tiene que, en primer lugar, vamos a separar las cosas. Tenemos personas que han sido condenadas, en primer lugar, y el hecho de que estén en la cárcel no significa que las volvamos cosas, ¿correcto? Ya. Luego tenemos una segunda línea, más o menos hay 37.000 personas que están detenidas por prisión preventiva. Esto también aparece en el informe, ¿no? Y tenemos el 278%, ¿no?, de sobrepoblación. Entonces, eso también es una irracionalidad. Frente a esas irracionalidades hay que tomar medidas
¿no?, que puedan regularizar y estabilizar las relaciones. ¿Sobre la base de qué criterio? Sobre la base del criterio de las personas. Las personas siguen siendo personas. Además, pero yo quiero agregar una vieja frase del profesor Marcelo Sanchinetti, porque mucha gente confunde las cosas. Cuando los penalistas hablan, y hablan sobre todo del derecho, están hablando de las garantías de los ciudadanos. No están hablando de casos concretos, ¿no?, o de personas que ya son reos rematados, criminales, condenados. No. Estamos hablando de un principio general que se debe aplicar a todos los ciudadanos. además, Y entonces, estas reglas que estamos hablando, que tienen que ser correctivas, que están dirigidas a la protección de la salud y la vida, tienen que mantenerse también dentro de rangos de racionalidad. ya. ¿Y cuáles son los rangos de racionalidad? Todos aquellos que tengan realmente posibilidades de no permanecer en los penales si se encuentran en una situación de esta naturaleza. A ver. Ahora, en esta propuesta que tengo, Ajá. ¿no?, han puesto una serie de límites, pero son límites extremos, por ejemplo, la cadena perpetua, ¿no?, o una pena por encima de los 25 años. Pues bueno, son unos criterios. Pero la base del criterio es que las personas vulnerables Ya. en realidad deben ser tratadas ya por los jueces, ¿no?, Pero- de una manera diferente. pero de por una manera diferente, tener en consideración Pero- el alto riesgo de que puedan perder la Perdón, vida. Pepe, pero por último, no le están dando libertad, lo están llevando a un arresto domiciliario, lo están llevando a una posta médica, y voy a ponerme bíblico para que la gente lo entienda con mayor razón, porque la gente dice, no, ese es culpable. Yo no estoy discutiendo si son culpables o no, porque si tú vas a preservar el cuerpo y la salud del culpable, tienes que tener un ámbito, como tú dices, de racionalidad. El Señor Dios Todopoderoso decide destrozar Sodoma y Gomorra, y le dice a Lot, saca a los justos porque destruiré Sodoma y Gomorra. Y le da la posibilidad a los justos de salvarse. Y me pongo más bíblico aún. Miren la plaga de Egipto, Dios decide castigar a los egipcios matando a sus primogénitos y le dice a los judíos, sacrifica un becerro, ¿no es cierto? Pon la sangre de ese becerro en la puerta de tu casa, que cuando venga la negra muerte, la plaga, se morirán todos los primogénitos menos ustedes, los judíos. Entonces, me voy a poner hasta en el caso más sencillo de entender, como una fábula, no voy a hablar de Esopo, sino de la Biblia, en donde puede haber gente que es inocente. Puede haber alguien por homonimia, porque hubo un tal José Urquizo que mató a alguien y te meten preso. Esas cosas pasan en el Perú. Entonces, los jueces que se llenan la boca de derechos humanos todos los días, lo humano es, si hay un riesgo, al señor Curi ponle un grillete y lo mandas a su casa, y cuando eso pase regresará. Pero por último, si son tan maniqueos, déjalo vivo para que sufra su condena. O sea, no hay ningún tipo de razón, y ya no te hablo de ellos, sino te hablo de todos, los tapaollas, los que no han cumplido con sus deberes alimenticios, los que estafaron por menor cuantía, el que robó una computadora, el que tiene un delito menor y le faltan 3 años y le van a conmutar las penas. No sé si me he dejado entender. Sí, yo creo que también el Poder Judicial lo ha entendido así, porque el Poder Judicial, si bien reconoce que no tiene capacidad normativa y de eso ellos no pueden crear normas, sí hace un planteamiento para que tanto el Congreso o el Poder Ejecutivo comiencen a revisar el sistema penal en general, ¿no?, que es el derecho penal, el derecho procesal y el derecho a ejecución. Pero entonces todos esos aspectos tienen que ver. Queda claro que... Ahora, tú me estás hablando, mira, tú me estás hablando más o menos de conceptos o sociedades vindicativas. Nosotros no lo somos. Cuando tú puedes hablar de una persona culpable, primero tienes que reconocer que es persona, y la responsabilidad pues la tendrá que asumir por su propia conducta. Eso es otro tema. Eso no quiere decir que a los culpables lo tengamos que llevar al cadalso. No, claro. No, eso es imposible, ¿no? Bueno, hoy, en último caso, Pepe, nos tenemos que ir, pero yo le recuerdo a Martín Vizcarra que dijo que no salga tal, que los corruptos, que tal por acá. Toledo decía lo mismo, y mira lo que ha pasado a Toledo. El señor Kuczynski decía de papá ladrón, hijo ladrón. Ahora a la hija de Kuczynski le dicen tu papá ladrón. ¿Eso quiere decir que hay que meterle a una cárcel a que se muera? Creo que no. Pepe ha sido muy amable con nosotros. Muy amable. Bien. Gracias, buenas noches.